Mi primera reunión con don Samuel, que era el que presidía la comisión de intermediación, no nos conocíamos, nos presentamos y en algún momento del diálogo yo le dije, don Samuel, yo espero ser muy sincero con usted y ganarme su confianza, no diciéndole ninguna mentira. No, le voy a hablar con la verdad siempre. Y él me dijo, bueno, yo tampoco le voy a decir mentiras, pero no le voy a decir toda la verdad. Se cumplió mi ciclo, fue necesario renovar, hubo una renovación de la Secretaría de Gobernación y de toda prácticamente el ala política del gobierno, dado que hizo crisis la administración del conflicto, ¿no? La administración del conflicto, tal y como yo lo había advertido a las altas esferas del gobierno, iba en su momento a producir rendimientos decrecientes. Entonces, cuando eso falló y vino el tema tema de la matanza que originó una matanza de Acteal. Vino hubo que renovar todo el equipo, ¿no? Toda una serie de cambios, y yo pedí salir, consideré que debía venir un nuevo delegado, pedí salir y me ofrecieron la embajada de Cuba, que me resultó una gran experiencia. Yo me fui a Cuba y fue una gran experiencia Cuba. Cuando era gobernador me tocó acompañar al presidente López Portillo y recibió ahí a Fidel Castro. Y lo recibió, ¿se acuerdan que venía una reunión de países del norte y del sur? En que se iba a celebrar en Cancún. Así es. Y Fidel no iba a ser invitado y era el líder de los países no alineados. Entonces el presidente López Portillo quiso explicarlo, invitó a Cozumel para darle una explicación personal, y ahí conocí yo a Fidel Castro. Y recuerdo que cuando lo recibimos en el muelle, porque llegó en barco, el presidente me dijo, me presento al gobernador, y Fidel me miró fijamente, tenía 30 años, y me dijo, chico, eres muy joven para ser gobernador. Entonces yo le contesté, comandante, a mi edad usted ya había hecho una revolución. Y él me respondió, ¿y cuándo empiezas la tuya, chico? ¿Y cómo lo trataron? Entonces, de ahí Fidel me invitó a Cuba, como gobernador fui, y establecimos una buena relación comercial entre Cuba y Quintana Roo, porque como estábamos en el boom petrolero, yo no podía conseguir cemento para hacer las obras públicas, me faltaba tubería de agua potable y otros insumos, y los compraba de Cuba. Me llegaban, tenía el suministro seguro, el buen precio y rápido, por mar, lo recibía. Entonces hicimos una buena relación comercial. Entonces cuando llegué como embajador, yo llegué con esa ventaja de que ya tenía pues puentes con el comandante y con varios de sus colaboradores, como Osmani Cienfuegos y otros más. Y ya en la embajada fue un periodo muy intenso como embajador, porque las relaciones entre el gobierno de México y Cuba no pasaban por su mejor época. Había diferencias importantes entre presidente Zedillo y Fidel Castro, y ese tema hizo crisis de una manera que, bueno, ahora la vemos simpática. En una reunión del Sistema Económico Latinoamericano que se celebró en La Habana, Fidel Castro en un discurso dijo que México había decidido
abandonar a los países latinoamericanos para irse a la Villa Rica de la OCDE y dejar a sus hermanos latinoamericanos en la vil miseria. Y luego había mencionado que la influencia americana en México era tal que los niños de México conocían mejor a los personajes de Disney que a los héroes de la independencia. Sí, cierto. Entonces esto enojó muchísimo al presidente y ordenó mi retiro como embajador. Y entonces y el gobierno de México pues exigió una disculpa al gobierno de Cuba. Eso me estuve yo casi un mes fuera, o poco más, un mes fuera, en tanto se hacían las negociaciones para restablecer la relación, porque finalmente ni uno de los dos gobiernos quería llevar las cosas al extremo pues, de romper relaciones, pero el gobierno de México necesitaba una salida digna y también Fidel necesitaba una salida digna. Se resolvió con una carta que trajo el canciller Robaina, donde el comandante hacía un reconocimiento a lo que México significaba para él y al final pedía una disculpa a los niños de México. Me acuerdo. Lo chistoso es que unas semanas después de que yo regresé y que se superó este incidente que era conocido en los medios como el incidente de Mickey Mouse, hubo un desfile de muñecos de Disney en la Ciudad de México y la nota de varios periódicos era 1 millón de capitalinos salieron a ver el desfile de Disney. Yo pertenezco a una familia muy grande que tenemos, en nuestra familia hay una gran diversidad política y religiosa también. Ahí, bueno. Y hemos aprendido a ser tolerantes entre nosotros mismos. Mi hermana se sintió agraviada porque consideró que el PRI no le daba una oportunidad de competir en una contienda interna para tratar de ganar su candidatura. Unos años antes se había considerado que pues había intentado ser candidata y hubo un mal proceso selectivo y había sido afectada en sus derechos políticos y tomó la decisión de irse y yo tomé la decisión de quedarme en el PRI. Entonces marcamos nuestros respectivos rumbos, ¿no? Pero para mí eso ha sido muy importante para desarrollar mi vocación democrática, ¿no? He aprendido que si respeto los derechos políticos de mis adversarios, también debo respetar los derechos políticos de mis hermanos y de mis familiares. Yo consideraba que mi carrera política concluía con el Senado y ya estaba planificando dedicarme a actividades privadas y el presidente me invitó primero a que lo acompañara en su campaña como presidente del PRI, que fue una experiencia intensa, 1 año y muy enriquecedora de participar en una contienda democrática de las características que fue la elección del 2002. Y luego me invitó a venir a la Secretaría de Energía. Y quiero decirle que este es el cargo más fascinante y más retador que he tenido en toda mi vida. Porque no veníamos a administrar lo que ya existía, sino a transformarlo, como había dicho el propio presidente en su discurso inaugural. Entonces me tocó participar en la muy ambiciosa reforma energética del presidente Peña Nieto. Y tanto la etapa de la construcción legislativa y reglamentaria de la reforma como la etapa de implementación nos brinda un reto diario. Muchas de las cosas que ahora estamos haciendo nos reclama imaginación, creatividad. A lo mejor dentro de algunos años van a ser rutinas, pero hoy por la circunstancia de que es lo inédito, que estamos implementando una reforma que cambió de paradigma energético de México, es un reto diario.
Y me recuerda una frase de Maquiavelo que decía que no hay nada más difícil para un príncipe que iniciar un nuevo orden de cosas. Y en energía es lo que estamos haciendo, iniciar un nuevo orden de cosas, un orden distinto. Hemos dejado atrás el viejo modelo regulatorio que establecía que solo el Estado podía invertir en energía a través de sus dos grandes empresas dominantes, Pemex y CFE. Compartimos zonas petroleras con Estados Unidos, lo que se llama la Dona Occidental, y con Cuba, la Dona Oriental, que está arriba de la península. La Dona Occidental está principalmente frente a las costas de Tamaulipas, ¿no? Y Texas. Entonces, para la Occidental ya existe un tratado de yacimientos transfronterizos que se aprobó en el sexenio pasado y que se ha venido implementando en este. Y para el caso de la Dona Oriental, donde compartimos esa zona con Estados Unidos y Cuba, estamos en pláticas en este momento a través de la Cancillería. En las explotaciones en la Dona Occidental ya Estados Unidos las inició efectivamente, y nosotros ya lanzamos la ronda 1.4, que justo nos va a permitir explotar yacimientos en la zona del Plegado Perdido, que es esta zona muy pegada a la frontera con Estados Unidos. Esto es lo que nos dio la reforma energética. Nosotros no teníamos el capital, México no tenía el capital ni la tecnología para ir a sacar petróleo de aguas ultra profundas. Ahí está a más de 2.500 metros de profundidad el petróleo. Entonces, está en marcha la licitación, la subasta será el día 5 de diciembre y hay inscritas 26 petroleras, 25 de ellas internacionales y Pemex.